Doy lectura, honorable Cámara de Diputados, de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión. En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 53ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos presenta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar en el texto constitucional la figura de la revocación de mandato, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En una democracia moderna, los mecanismos de democracia representativa son expresiones que fortalecen el Estado social, democrático y de derecho. No es suficiente en las democracias modernas que los ciudadanos estén vinculados solamente a la designación de sus representantes, sino también a su separación del cargo cuando se incumpla con el mandato popular conforme a las causales que al efecto establezca la legislación local. Los mecanismos de democracia directa constituyen formas de participación política mediante el ejercicio del voto directo y universal. Su objetivo básico no es la elección de los miembros de los órganos democráticos representativos, sino involucrar al conjunto de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Existe una variedad de instituciones de democracia directa, sumada a una pluralidad conceptual y terminológica que genera confusión. Los mecanismos de democracia directa son más conocidos por el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa popular y la revocación de mandato. El vocablo revocar deriva del latín revocare y hace referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se rectifica. El diccionario de la Real Academia Española lo define como dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. En el diccionario del español actual se define el término revocar como anular o dejar sin ningún efecto una disposición. Por otra parte, mandato en el propio diccionario de la Real Academia es definido como el encargo o representación que por la elección se confiere a los diputados, concejales, etcétera. Mientras que en la misma obra, en su acepción general, el mandato es entendido como el contrato consensual por el que una persona encarga a otra representación o la gestión de algún negocio. Revocar es, entonces, para los efectos que se analizan, anular el encargo político porque la elección confiere al funcionario un mandato sustentado en un contrato tácito y de confianza entre electores y mandatario. De ahí que la revocatoria, cuando la ejerce el electorado, permite que el ejercicio de tal encargo retorne a consulta popular, en caso de sospecha de que el funcionario electo es susceptible de ser señalado por pérdida de confianza. El diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos señala que la revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un funcionario de un cargo público con anterioridad a la expiración del periodo para el cual fue elegido. La revocación del mandato también es conocida como deposición, como un mecanismo procedimental de la democracia que permite a los votantes despedir y reemplazar a un servidor público a través de esta institución, mediante la cual se le reconoce al pueblo su derecho de separar a los funcionarios públicos cuando estos dejan de inspirarle confianza. El objetivo de la revocación es que los votantes tengan un control permanente sobre los funcionarios públicos, tal como lo señala el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar o modificar su forma de gobierno,
si bien esta figura debe reunir ciertos requisitos para su implementación. En este orden de ideas, si bien la democracia representativa que ha adoptado nuestro país se ejerce a través de funcionarios que se eligen periódicamente, pudiendo estimarse que el día de los comicios el ciudadano, previa valoración de la gestión de gobierno, estará en condiciones de expresar su voluntad soberana para lograr una verdadera democracia. En cuanto a la designación de los representantes populares y su eventual revocación de mandato, es necesario que en nuestro sistema jurídico se incluya y se regule este tipo de participación directa, en la que a través del ejercicio de la soberanía popular el pueblo designe y también pueda remover a quien ha dejado de abanderar los intereses de la colectividad, porque permitir que continúe en el cargo puede acarrear como consecuencia la inestabilidad política y social en casos extremos. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad número 63/2009 y sus acumuladas, promovida por un grupo de diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua por el Partido del Trabajo y el Procurador General de la República, ha aprobado la tesis jurisprudencial en la que declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la ley electoral local que establecían la figura de la revocación del mandato popular, señalando que son violatorios de la Constitución Federal porque nuestro ordenamiento fundamental dispone de otros medios para afincar responsabilidades de los servidores públicos que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo para el que fueron electos. En nuestra opinión, la revocación del mandato constituye un mecanismo de democracia directa, por el cual los ciudadanos tienen el derecho para revocar del cargo a los representantes populares que designaron mediante el sufragio y que incurrieron en alguna de las causales previstas por la propia ley. El artículo 39 de nuestra Carta Magna establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Si el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, con mayor razón tiene el derecho de revocar el mandato a sus gobernantes, pues no puede entenderse al pueblo como depositario de la soberanía si no cuenta con el derecho de revocar el mandato a sus representantes populares. En este sentido, esta propuesta tiene como objetivo dotar de base constitucional al derecho de los ciudadanos para revocar el mandato a sus representantes populares, estableciendo en nuestro máximo texto constitucional que las legislaturas de los estados tengan la facultad para incorporar en su legislación local la figura de la revocación del mandato. Asimismo, corresponderá a las legislaciones locales regular a través de la ley respectiva los procedimientos para hacer efectiva la participación a través de esta figura. Con la presente reforma se pretende evitar interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad de legislaciones locales que incorporen en sus marcos jurídicos la figura de la revocación del mandato como un mecanismo de democracia semidirecta. El artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por los de los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir estipulaciones del Pacto Federal. Asimismo, establece que en su fracción quinta que las organizaciones de las elecciones son una función estatal
que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución. Y en su apartado C, que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias. Numeral 9, que la organización, desarrollo, cómputo y declaración de los resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local. Como se aprecia de lo anterior, la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la revocación del mandato como un mecanismo de participación ciudadana corresponde a los organismos públicos locales electorales, por lo que corresponderá a estos llevar a cabo las figuras de participación ciudadana previstas en la Constitución Federal y en las Constituciones de los Estados. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 y se adiciona un último párrafo a la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Se reforma el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y de revocar el mandato de sus representantes populares en los términos que disponga la ley. Artículo segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 116 para quedar como sigue. Artículo 116. Último párrafo. Las legislaturas de los estados establecerán la revocación del mandato del gobernador, diputados de las legislaturas y miembros de los ayuntamientos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las legislaturas de los estados deberán adecuar o expedir la legislación en materia de mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la figura de la revocación de mandato en los siguientes 90 días a la entrada en vigor de la presente reforma. Es cuanto, vicepresidente. Muchas gracias.